el link de la clase, ¿sí? De YouTube, así lo pueden ver. Compartir, empezamos despacio. Después, no sé si habrá alguien más, porque me decía Andrea, este año son pocos, así que bueno. Faltan un par igual, Sí, creo que falta. somos 7. Sí. Sí, pasa que yo intenté reenviar el mail que me había enviado Andrea a mí, y con la casilla de ustedes, y no pude. Así que le avisé ahora que por favor se los enviara, así que bueno. Bueno, empezamos despacio, total. Igualmente son conceptos que yo creo que ya vieron durante la carrera, pero que nunca está de más, yo creo, hablar de este aspecto tan importante que es la bioseguridad, ¿sí? Ustedes recuerden que no es un concepto muy nuevo, ¿sí? Ya hace varios años que tenemos normas y protocolos para bioseguridad, y justamente estos últimos años, eh, con el desarrollo de esta enfermedad que es el COVID, por este virus SARS se ha, digamos, tomado más en consideración el tema de bioseguridad. A pesar de que, bueno, no es un virus que se transmite generalmente por vía parenteral y por vía digestiva, ¿sí? Entra generalmente por la vía aérea. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito ese tipo digamos, de cuestiones que tienen que ver en relación a la bioseguridad. Bien, primero vamos a ver qué aspectos tiene, ¿sí? Cuáles son los principios fundamentales o los pilares por el cual se basa la bioseguridad. Ustedes recuerden que la OMS hace muy poco sacó un nuevo manual que tiene otras consideraciones, ¿sí? Que tiene justamente la utilización de medidas de barrera que son mucho más estrictas, ¿sí? Y fundamentalmente, bueno, por toda esta pandemia que tuvimos en el 2019-2020. Bien. Primero, ¿qué es? ¿Sí? Bueno, yo les di control de calidad. Recuerden que cuando hablábamos de control de calidad hablábamos de normativas, ¿sí? Y acá generalmente es un conjunto de medidas preventivas que están bajo normas, o sea, protocolos que tienen la particularidad de poder prevenir justamente que enfermedades que sean infectocontagiosas puedan llegar a un número mayor de la población de la cual generalmente uno espera, ¿sí? Ustedes recuerden que cuando hablamos de agentes biológicos, hablamos de cualquier forma, ya sea microbiana o no. Los virus, recuerden que no son agentes microbianos, ¿sí? Son partículas que están por debajo del nivel celular, ¿sí? Es decir, que no tienen forma de reproducirse, salvo que tengan una célula específica que les permita este fin, ¿sí? O sea, fuera de la célula son totalmente inocuos. Por eso en los alimentos o en los medios, como en la fomitis, los virus no se multiplican, ¿sí? Sí las bacterias y sí los hongos, ¿sí? En el caso de los parásitos, normalmente, yo que les doy a los chicos de nutrición, todo lo vinculado a alimentos, en los alimentos pasa lo mismo que con los virus, no sufren reproducción, ¿sí? No estamos hablando de parásitos que tengan huéspedes intermediarios, ¿sí? Porque acá sí hay cambios de ciclos de vida, etcétera, ¿sí? Pero generalmente la forma adulta, generalmente en los céstodes o los nematodes, ¿sí? No tiene forma, por ejemplo, el hombre, salvo en las tenias, que es el huésped definitivo, ¿sí? Generalmente en las otras parasitosis, en la cual puede ser huésped accidental, o actuar como un intermediario accidental, en los alimentos no hay reproducción de los parásitos, ¿sí? Bien, entonces, por ende, está tomado como un derecho que es no solamente a nivel individual, ¿sí? Sino que tiene mucho que ver con justamente todo lo que tiene o forma epidemiológica, ¿m? Es decir, por eso que se estudia a nivel epidemiológico el desarrollo de casos, y acá vamos a ver que es muy importante el reporte de los casos, ¿sí? Es muy importante para evaluar algo que vamos a ver después, ¿sí? Y por eso la bioseguridad es un derecho de la población, de los pacientes y fundamentalmente de nosotros, o sea, del personal que está afectado a pacientes que puedan tener una enfermedad que sea infectocontagiosa. Vuelvo a repetir, ¿sí? Es decir, patologías como, por ejemplo, la diabetes mellitus o los tumores, esto no entran dentro de este cuadro porque no tienen forma de pasar de un paciente a otro. Siempre estamos hablando de patógenos que son infectivos, ¿sí? Que van a depender del nivel de seguridad, cuán infectivos o cuán letales puedan ser para la población o para el individuo en sí.
Hay tres principios que son fundamentales. El primer principio es el de universalidad, que es el que acabo de mencionar, ¿sí? Por eso involucra a todo el personal. Y justamente la OMS en el último manual hace hincapié en este requisito, ¿sí? Que todos debemos de tomar cualquier muestra como potencialmente peligrosa, ¿sí? Nosotros en el hospital hace muchos años, ¿sí? Cuando comenzó el desarrollo de esta pandemia, del virus que produce esta enfermedad, que es el SIDA, el HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana. Más o menos tienen idea en qué año ocurrió esto, cuando se desató esta pandemia a nivel mundial, en qué década por lo menos. Lo tienen que haber Los visto. 80. Los 80. Sí, en los 80 comenzó, ¿sí? Comenzó primero como, ¿se acuerdan cómo se le denominaba generalmente? Esta La patología. peste rosa era, no. La peste rosa. Peste rosa. Por el sarcoma de Kaposi, ¿sí? Que es una enfermedad que prácticamente en los inmunocompetentes había sido prácticamente descartada, o sea, no tenía este tipo de cuadros, y en cambio se empezó a ver, ¿sí? En pacientes con este tipo de patología que desarrollaban este tipo de carcinoma, ¿sí? Ahora, volviendo justamente a esa época, es el segundo principio, el uso de barreras, ¿sí? En ese momento no se tenían en cuenta el uso de barreras. Nosotros, por ejemplo, pipeteábamos las determinaciones de eritrosedimentación con una pipeta de vidrio, ¿sí? Que no tenía, digamos, la base cónica, es decir, era totalmente recta, ¿sí? Y pipeteábamos con la boca, ¿sí? Sangre directamente, algo totalmente que, bueno, hoy en día es totalmente aberrante, ¿sí? Y utilizábamos pipetas de vidrio, micropipetas, porque no había pipetas automáticas. Entonces era una pipeta de vidrio, no sé si alguna vez vieron una, que venían de 50, 100, 200 microlitros, ¿sí? Que se le adosaba una gomita, que era la misma goma del lazo, con una boquilla en el extremo superior, ¿sí? Y con eso generalmente se hacían las determinaciones. Bueno, eso obviamente quedó totalmente descartado, ¿sí? O se usa mucho equipo, hoy en día, bueno, con el desarrollo de los autoanalizadores, justamente esto queda prácticamente sin efecto, salvo que uno trabaje en algún laboratorio donde no hay autoanalizadores y todavía se trabaja de forma manual con un espectrofotómetro o un fotocolorímetro. Normalmente uno coloca la muestra en el autoanalizador, eso lo vamos a ver después al final, ¿sí? Y directamente espera el resultado, ¿sí? Lo único, bueno, acá el único problema puede ser el trasvaso, ¿sí? ¿En qué casos puede haber trasvaso de muestra? ¿En qué tipo de muestras podemos a veces tener que hacer trasvaso? 2, por ejemplo. A ver. ¿O cuándo a veces hay que hacer un trasvaso de un tubo a otro o a un contenedor? ¿En qué casos? Vamos, chicos, han trabajado en laboratorio. ¿Cuándo? Porque ahí está manipulando una muestra, ¿sí? Potencialmente peligrosa. Yo centrifugo la muestra, tengo el Con la orina, plasma puede ser. o el suero, no, plasma o suero, ¿sí? La Sí. orina generalmente es raro que contenga agentes infecciosos. ¿Cuál puede ser un agente infeccioso que pueda aparecer en la orina y que sea peligroso? ¿En qué tipo de casos? A ver, ¿qué tipo de patógeno? Que sí aparece en la orina. Y que generalmente si me pide una muestra de guardia me van a pedir una sola cosa para poder diagnosticar al paciente y que después poder seguirlo a través del laboratorio. A ver, piensen, vamos. ¿Búsqueda de qué puede ser? Y sin mirar sedimentos, sin nada. Solamente con el aspecto, el color de la orina y colocar una tira reactiva, ya está. Yo puedo determinar una patología. ¿Cuál puede ser? Leucocitos. No. E. coli. Estoy hablando de un patógeno que aparece en la orina y que puede ser potencialmente peligroso para ustedes.
Por eso hay que tomarla con guantes. El médico no les va a pedir sedimento urinario, porque no tiene sentido, porque no es una infección urinaria, por eso E. coli no. ¿Qué puede ser? Aparece más en pediatría. Está recomendado que los manipuladores de alimentos tengan la vacuna. Vamos, es fácil. Hepatitis A, fundamentalmente. ¿Está? ¿Por qué la hepatitis A? En la fase, por ejemplo, ictérica, ¿qué aparece? Además de que, bueno, el médico lo va a examinar y lo va a encontrar ictericia. ¿Qué aparece en la orina? ¿Qué me va a pedir el médico? Búsqueda de... Vamos, chicos. ¿No han hecho nunca una orina? ¿Qué tiene la tira reactiva? Además de leucocitos, proteínas, densidad, pH, glucosa. ¿Qué más tiene? Bilirrubina. Exactamente. Búsqueda de pigmentos biliares. Eso es lo que va a solicitar el médico. Ya con eso lo diagnostica, ¿sí? Lo envía a su domicilio y después al otro día, yo estoy hablando de una guardia, al otro día seguramente, o a los 2 días le van a pedir transaminasas hepáticas y bilirrubina. Y después lo van a seguir con eso. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Pero esa orina es solamente para búsqueda de pigmentos biliares. ¿Tiene sentido hacer un sedimento ahí? Ninguno. Solamente aspecto, color y búsqueda de pigmentos biliares, nada más. ¿Está? ¿Qué tipo de barreras utilizarían ahí? Yo creo que ya se los dije. Para evitar la exposición directa a la orina, que contiene obviamente partículas virales. ¿Sí? Guantes. Guantes. Al menos guantes. ¿Está claro? ¿Sí? Y evitar fundamentalmente accidentes. ¿Sí? Porque generalmente el uso de barreras, ¿sí? A veces puede evitar algunos accidentes. Algunos no, pero algunos sí. El uso de barreras es muy importante. ¿Sí? Y después, como último principio, todo lo que sea descarte y eliminación de todo el material biológico. Por eso hay cierto tipo de materiales para poder descartar el material que ustedes usan. Por ejemplo, agujas. ¿Sí? Si ustedes hacen una extracción de sangre, tienen que utilizar un descartador de agujas. ¿Sí? Si ustedes utilizan guantes para hemogramas, por ejemplo, y utilizan un autoanalizador, ¿qué es muy común que pase? Yo tengo el frasquito de hemograma, ¿sí? Lo pongo en el rotador, etcétera, lo saco, lo muevo un cachito, saco la tapa, tengo guantes, saco la tapa, coloco y aspira la muestra. Pero generalmente cuando saco la tapa, me va a quedar sangre en los guantes. Entonces, los guantes hay que descartarlos. Entonces se descartan en bolsas especiales. ¿Está claro esto? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Pregunten lo que sea. Sí. La idea es que no se queden con dudas acá. Bien, entonces, conjunto de medidas técnicas, científicas y organizativas, que tienden a prevenir fundamentalmente. ¿Sí? Acá el concepto es prevención. Antes que ocurra, evitar que ocurra, que no se llegue a. ¿Sí? Por eso que es muy importante la denuncia de los casos. Muy importante. Porque si ustedes no reportan que se pincharon con una aguja, que se cortaron con un tubo que estaba roto, que pusieron capilares en la centrífuga y los capilares se vaciaron y se hizo un aerosol. Si todo eso no se reporta, el accidente no se conoce y no se puede prevenir. ¿Está claro? ¿Sí? De ahí por eso que previene a las personas, a toda una institución y obviamente al medio ambiente. ¿Por qué? ¿En qué casos haríamos prevención del medio ambiente? ¿En cuáles de los puntos que hablé Roger recién? ¿En cuál de los 3 principios hacemos prevención del medio ambiente? Y para mí cuando descartamos las cosas, Cuando los se descarta el guantes, material, ¿sí? Cuando se descarta el material se previene el medio ambiente.
¿Está claro esto? Por ejemplo, un caso muy común, agentes químicos, ¿sí? Cualquier laboratorio que hace prácticas de laboratorio y que tiene que descartar lo que se utilizó para una práctica. Generalmente hay ciertos, ¿sí?, envases que van a ser de alguna manera de protección, porque no hay que usar cualquier bidón, esos envases hay que comprarlos, y generalmente se rotulan con el material que se va a descartar. Por ejemplo, material biológico por un lado, muestras que son de naturaleza orgánica o inorgánica, ácidos o bases, etc. ¿sí? Cada uno tiene que ir rotulado y tiene que, ¿sí?, después se contrata una empresa que lo que hace es retira el material y lo elimina en forma correcta. ¿Está claro esto? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Y obviamente todo lo que previene es de la exposición a todo lo que sea potencialmente un agente infeccioso, lo que acabo de decir hoy. ¿Sí? Clasificación de las sustancias. ¿Sí? Generalmente se habla de tóxicas, que pueden ser venenosas o infecciosas. ¿Sí? ¿Cuál puede ser una sustancia tóxica? A ver. ¿Con qué nos podemos intoxicar? Vamos, si no me quedo sin letra, chicos. Esto es un ¿Con debate. metanol? Sí, los vapores de metanol son tóxicos, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Alguno de los ácidos fuertes? ¿Ácido clorhídrico y agua? ¿Van de la mano? No, nunca. Porque elimina vapores de cloro y son tóxicos. ¿Sí? Bromo, tóxico. Entonces, cualquier sustancia tóxica que pueda quedar en el medio ambiente. ¿Han visto la coloración de Ciel-Nielsen? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué utiliza? Sí, sí. ¿Fucsina en qué base? Creo que la seguridad de Nielsen se coloca un Fenol, ¿no? portaobjetos, fenol, claro. ¿El fenol es tóxico? Sí. Es un Sí. hidrocarburo aromático, es tóxico. Todos los aromáticos son tóxicos, del benceno para arriba, todos. ¿Está? Pero esos son todas sustancias tóxicas, como ejemplos para que tengan. ¿Sí? Y después tenemos las infecciosas. Y de las infecciosas pueden penetrar por alguna vía. Muy importante. ¿Sí? La vía dérmica, ustedes recuerden que el sistema inmune nuestro, ¿sí?, que está dividido a una forma de estudio solamente en lo que es lo que uno diría innato o nativo del organismo cuando uno ya nace, ¿sí?, que lo trae, que lo lleva toda la vida, ¿sí?, que son todos los sistemas de barreras externas e internas, ¿sí?, enzimas que pueden ser de acción antimicrobiana, por ejemplo, como la lisozima, la espermina, el esperma, ¿sí?, los cambios de pH, todo eso es innato, es decir, no diferencia cualquier patógeno. Y la piel, ¿sí?, es un tejido que no tiene discontinuidad, es un tejido continuo, y que además tiene glándulas, por eso está considerado un órgano hoy en día, no un tejido. Uno habla de tejido epitelial, pero la piel es un órgano, ¿sí? Como órgano en sí, cumple distintas funciones, pero la función principal, ¿sí?, es la función de barrera. La piel no injuriada, es decir, intacta, justamente es una barrera para impedir la entrada de agentes patógenos, ¿sí? Es la primera barrera. Por dentro, ¿qué tenemos generalmente? ¿Qué tipo de sustancias tenemos que también nos prevén de generalmente la acción microbiana? Estoy hablando no por fuera, por dentro. Tubo digestivo, etcétera. Sistema respiratorio. ¿Qué tenemos? Y mucus, que tiene enzimas. Glándulas mucosas Tenemos pH ácido fundamentalmente. también. Claro. En el Glándulas gastrointestinal. mucosas, glándulas que secretan ácido clorhídrico,
Si ustedes recuerden que el ácido clorhídrico se secreta en el estómago como la acción de que el pepsinógeno se transforma en pepsina, ¿sí? Pero justamente el pH tan ácido impide la entrada de justamente muchos de los patógenos. Los virus envueltos no pueden entrar por vía digestiva, ¿sí? Solamente los virus desnudos pueden entrar por vía digestiva, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, eso hace de que tengamos de alguna manera, ¿sí?, vías de entrada, ¿sí? Una vía es la dérmica o cutánea, ¿sí? La vía ocular también puede ser una vía de entrada de microorganismos. Por eso hay que usar lentes o antiparras, ¿sí? Porque generalmente el spray que se puede producir y que a veces no lo vemos, ¿sí? ¿Cuándo podemos producir spray? A ver. O aerosoles, que se le dicen. ¿Cuándo se puede producir? Dos casos, a ver. ¿Cuándo? No, pero estoy hablando del laboratorio. Utilización. Ustedes piensan en el Cuando lo laboratorio. centrifugas. Cuando uno centrifuga es una de las formas, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Se rompe un tubo en la centrífuga, microcapilares que se puedan también romper, ¿está? O vaciar, porque uno lo sella. ¿Con qué se sella un capilar generalmente? Cuando uno hace un microhematocrito. ¿Cómo no Con escuché? fuego. Con Generalmente, fuego, con un encendedor. lo mejor es con fuego, ¿sí? Porque generalmente a la llama es muy difícil que se vacíe. Pero generalmente muchas veces uno, por una forma práctica, lo hace con plastilina, ¿sí? Y hay dos riesgos. Uno que se vacíe, el segundo, ¿cuál es? Un riesgo potencial muy peligroso. Cuando hago la acción de cerrar el capilar en la tapita que tiene la plastilina, sí. Bien digo. ¿Cuál puede ser el segundo? Y que es muy importante, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque ustedes hacen presión, ¿no?, con el capilar y lo giran para que la plastilina entre y obture justamente la parte de la base del capilar. Ahí el capilar se puede romper, ¿está? Y los puede lastimar a ustedes. ¿Está claro esto? ¿Sí? Bien. Sí. Vía conjuntiva, ¿sí? También pueden ser aerosoles cuando uno trabaja en microbiología, cuando uno flamea el ANSA, ¿sí? Generalmente alrededor del mechero, uno considera que una zona de 10 a 15 centímetros alrededor del mechero, por el calor que genera la llama, es una zona estéril, ¿sí? Cuando uno flamea el ANSA, lo que hace es flamearla hasta que queda el rojo vivo para poder destruir todo. Eso también genera un aerosol, un microaerosol. Por eso generalmente hay que usar antiparras. Si uno puede utilizar campanas de bioseguridad, ¿sí?, las de flujo laminar, muchísimo mejor, porque eso hace de que justamente la circulación del aire no vaya hacia ustedes, sino que quede dentro de la campana, ¿sí? ¿Trabajaron alguna vez con algún flujo laminar? Hay de dos tipos, vertical y horizontal. ¿O vieron o saben lo que es una campana de flujo laminar? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Está? Entonces, siempre que uno pueda utilizar estas cosas, mucho mejor, porque la vía ocular y la vía cutánea superior va a estar mucho más protegida, ¿sí? Y después la vía parenteral, que es la vía de entrada de muchos de los patógenos, ¿sí? Uno de los más importantes para cual todos los agentes de salud tenemos vacuna, ¿cuál es? Un patógeno que entra por vía parenteral, para cual hay vacuna. Hoy en día, generalmente se dan 3 dosis. Hepatitis B. Hepatitis B. ¿Está claro? Sí. Por eso todos los agentes de salud tenemos vacuna para hepatitis B. ¿Sí? Porque acá puede haber, ahí dicen mordeduras. ¿Les parece extraño eso? Como trabajadores de salud. ¿Les parece extraño mordeduras? No son extrañas. A mí una vez me mordieron el brazo, el hombro, una nena de 9 años. Yo la estaba sosteniendo, le estaban haciendo una extracción de sangre y se dio vuelta así. Y obviamente que la solté, ¿no? Pero me dejó el hematoma de la mordedura. Sí, sí, puede haber mordeduras. No es raro, sí. Cortes, erosiones, salpicaduras, etc. ¿Está? En cualquier caso, la vía parenteral es una vía de entrada por excelencia, ¿sí? Es una vía peligrosa. Ustedes me dicen, yo lo he escuchado esto, ¿cuál es el sentido de hacer una extracción de sangre con guantes? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan?
¿Hay que usarlos? ¿No hay que usarlos? Es decir, ¿la utilización previene o no? ¿O es lo mismo? ¿Qué les parece? Estoy hablando ante un pinchazo con una aguja. ¿Hay alguna barrera? ¿No hay barrera? ¿No existe? ¿Es lo mismo? ¿Me dificulta la extracción porque el guante no me queda bien? ¿No siento la vena? ¿No la puedo palpar? ¿Qué les parece esa leyenda? ¿Es cierta? ¿No es cierta? ¿Qué opinan? A ver, vamos. Y de mañana ustedes van a trabajar en esto. Por eso estoy haciendo tanto hincapié en esto. Vamos, opinen, tiren, total, acá están. Es como otro día hablábamos, estoy armando una banda para tocar este rock nacional. Y decíamos, acá no podemos equivocar lo que sea, total, acá estamos entre nosotros. El día que sacamos a tocar y tenemos en público ya no nos podemos equivocar. Entonces acá se pueden equivocar lo que sea. El día que estén trabajando ya no se pueden equivocar. ¿Qué piensan? Yo sé Sí. que hay que utilizar, es más, fue un debate que ya hemos tenido, me parece, acá en prácticas, de Mm, que hay mucha gente que no quiere usar, hay que utilizarlos, mm. pero Pero la pregunta ¿por es, qué? ¿sirve o No no sé. sirve? ¿Sirve o no sirve? ¿Es útil o no es útil? ¿O es lo mismo? Dependiendo del riesgo, o sea, va a ser parcial. Contra una, si te vas a pinchar, no va a servir. Ahora, si estás dispuesto, bueno, sacando sangre, sí, contra la propia sangre. A ver, si Si vos vos te tenés una pinchás con la lastimadura aguja, en la mano, sí. Si vos igual. te pinchás con la aguja, ¿sí? Ante el pinchazo, ¿sí? Vos, por ejemplo, no sé, hiciste la extracción, no te diste cuenta y cuando la vas a descartar te pinchás, pero vos tenés puesto el guante. El látex del guante, ¿sí? Va a ser una barrera que va a entrar antes que tu piel en la cánula de la aguja. Con lo cual va a Sí, ser un barrido de la zona hacia la parte superior de donde está el pinchazo, obviamente. Es decir, sí, que va a minimizar el riesgo. ¿Está claro? está bien. Por eso es importante usarlo. Porque si vos te pinchás, hace una cosa, agarrá un guante y pinchalo, solo, en la mesa. Y fíjate que te va a quedar el agujerito del Sí, pinchazo. ¿Qué quiere decir? Que esa parte del látex quedó en la aguja. está Por bien. ende hizo un barrido. ¿Está claro? Y ese barrido ya es importante, porque evitó el contacto directo. Correcto. ¿Se entiende eso? Por eso es importante usarlos. Sí hay que usarlos, sí. De última, busquen un guante que les quede bien en la mano, ¿sí? Que no les quede flojo. Una medida de guante que sea óptima para que ustedes puedan palpar. A ver, palpar con y sin guantes no hay diferencia. Realmente no hay diferencia. La diferencia la van a tener si ustedes hacen la acción de con el pulgar, ¿sí? Estirar la piel para que justamente al punzar no se mueva la zona donde está la vena y generalmente la aguja vaya para otro lado, ¿sí? Y generalmente si el guante es flojo, no hace la suficientemente presión. Por eso les digo, buscar un modelo, un número de guantes que a ustedes les quede bien, ¿sí? Que no sea grande, que no sea chico, porque no lo van a poder soportar mucho tiempo tampoco. ¿Está claro? ¿Sí? Pero lo preferible es que no sea grande. Porque si es grande, no van a poder trabajar. Lo van a sentir incómodo. ¿Tá? Pero guantes hay que usar. Sí o sí. Y descartarlo las veces que sea necesario. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Va quedando? Bien. La OMS va a clasificar ya en 1974 a ver, si vamos a nivel de pandemias, la humanidad ha sufrido muchas pandemias, ¿sí? La viruela fue una de ellas, ¿sí? Que está erradicada del planeta, ¿sí? Quedan agentes infecciosos obviamente guardados en el CDC, ¿sí? En forma criogénica para en el día de mañana si hay ustedes saben que hay rebrotes de cuadros infecciosos. Hace poco tuvimos un rebrote de ¿qué? Hace unos años. No estoy hablando del COVID, de otra patología eruptiva, Sarampión. sarampión.
¿Está? ¿Para el sarampión hay vacuna? Sí. Pero a veces puede pasar que hay rebrotes, porque a veces la vacuna no llega a tiempo, ¿sí? O a veces los planes de vacunación no son lo suficientemente, bueno, acá en el país ya lo sufrimos con el COVID nosotros, ¿no? Esto de la falta de vacunas, esto de la heterogeneidad que tenemos de vacunas en el mercado, etcétera, ¿está? Pero bueno, fíjense que hay cuadros infecciosos y hay enfermedades que son emergentes, es decir, que aparecen cada tanto y recirculan dentro de la población, ¿sí? ¿Eso se entiende? Hay enfermedades que son nuevas, ¿sí? Nosotros hemos sufrido cuadros ya pandémicos, ya sufrimos dos, ¿sí? Uno fue la gripe A, ¿sí? La H1N1, y ahora fue esta enfermedad que se denominó COVID, ¿sí? Pero fueron dos pandemias a nivel mundial que evidentemente hicieron que uno tomara mayor precaución en ciertos aspectos, no solo a nivel personal, sino a nivel laboral. ¿Tá? Y acá se clasifican dependiendo de la peligrosidad. ¿Sí? Fíjense, los de grupo de riesgo 1 es riesgo individual y poblacional bajo. ¿Sí? Es decir, son microorganismos que no tienen generalmente probabilidad de ofrecer enfermedades. ¿Sí? Por eso que generalmente los laboratorios son de bioseguridad de clase 1, son básicos. No hay generalmente barreras primarias o secundarias para este tipo de agentes patógenos. Ahora, los de tipo 2 son de riesgo individual moderado, pero ya tienen un riesgo poblacional bajo, ¿sí? Son agentes que, dentro de todo, pueden enfermar al individuo, pero no se esparcen, o sea, no tienen... No sé si han visto alguna vez lo que es el R0 en epidemiología. ¿Lo han escuchado hablar? ¿A qué denomina uno R0? Que tiene que ver con esto justamente. Por eso son patógenos que pueden provocar enfermedades raramente graves, pero que tienen poca probabilidad de propagarse. Y ahí está justamente metido el R0. ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo vieron alguna vez en epidemiología, en algún lado? Si no, se los digo. Creo que no. Bueno, el R0 es las veces que ese patógeno se pueda multiplicar dentro de la población. Por ejemplo, un patógeno que si una persona se infecta, esa afectona ya puede infectar a 2. ¿Está claro? O sea que el crecimiento va a ser exponencial. Entonces va a depender del R, ¿sí? ¿Cuántas veces va a ser ese patógeno multiplicado en la población? Por ejemplo, el virus del ébola tiene un R muy alto y es uno de clase 4, es lo que vamos a ver a lo último, ¿sí? Porque no solo tiene un gran riesgo individual, porque causa la muerte y en muy poco tiempo, sino que el riesgo es muy potencial para la población, porque se disemina fácilmente. ¿Está claro? ¿Sí? El de riesgo 3 tiene riesgo individual alto, pero riesgo poblacional bajo. ¿Cuál podría ser? A ver. Riesgo individual alto, pero poblacionalmente bajo. Porque, por ejemplo, el anterior, riesgo individual moderado, riesgo poblacional bajo, puede ser una salmonelosis, por ejemplo. Donde individualmente puede causar fiebre, pero generalmente es raro que, sí, salvo que haya una mala manipulación, se disemine dentro de la población. ¿Sí? ¿Cuál sería un riesgo individual alto, pero poblacionalmente muy bajo? Se los dije recién, chicos. ¿Qué virus? Ahí tienen casos, fíjense. Por ejemplo, la fiebre amarilla, ¿sí? El Chagas, el HIV, ¿sí? Porque poblacionalmente el riesgo es bajo porque hay medidas hoy en día como para poder evitar el contagio, ¿está? ¿Sí? A pesar de que no hay vacuna contra el virus del HIV. ¿No? Y el 4, que son los más peligrosos. Riesgo individual y poblacional muy elevado, ¿sí?
Acá, generalmente, son patógenos que se distribuyen y se van a diseminar fácilmente en la población, ¿sí? En los primeros albores de la enfermedad de COVID, estuvo dentro del riesgo 4. ¿Está? ¿Está claro esto? Por eso que los pacientes se los aislaba, generalmente el personal médico que los asistía, ¿sí? No iban, iban protegidos porque el riesgo poblacional era elevado. ¿Está? ¿Se va entendiendo eso? ¿Está? Entonces tienen que aislar generalmente al personal de aerosoles o de fomites. ¿Saben lo que son los fomites? Yo digo fomite, no sé si lo saben. ¿Qué es un fomite? ¿O a qué se le Son objetos por los que se puede transmitir a alguna gente. Cualquier objeto inanimado. Una toalla, una servilleta, un papel, un guante, cualquier cosa. Eso es un fomite. ¿Está? Entonces, nosotros, ¿se acuerda que, o sea, por qué empezó todo esto del alcohol en gel? ¿Sí? Porque justamente es un virus envuelto. ¿Sí? Entonces el alcohol al 70% disuelve las membranas, generalmente externas, y queda el ARN libre con la nucleocápside para poder ser lisado y generalmente no es activo. O sea, no puede penetrar, no tiene receptores para poder entrar dentro de la célula. Se los perdió. ¿Está? Entonces, no es infeccioso. Bien, ¿hasta acá estamos? Ahí tienen las cabinas de bioseguridad que les dije yo, ¿sí? Que generalmente están diseñadas para proteger al operario de esta manera de los posibles accidentes. ¿Sí? Estas cabinas son de bioseguridad. También después hay campanas que se utilizan, ustedes han visto en la facultad, en los laboratorios para poder prevenir de accidentes con ácidos, con bases fuertes, etcétera. ¿Está claro? O aerosoles que se puedan generar, o vapores que se puedan generar cuando uno prepara una solución. ¿Sí? Ahí tienen agentes biológicos, ¿sí? Tienen los tres, una bacteria, este que está en la parte superior izquierda, ¿qué es? Ya tienen que saberlo, chicos. Vamos. En negro, Una tenia. una tenia, ¿sí? Lo que está abajo en la que tiene este operario con guantes son Hongos. hongos, ¿sí? Y este que está acá, que tiene una figura muy clásica, se los mencioné recién. El virus del ébola, ¿sí? Sí, Bien. Bien, por eso les dije, ¿cuáles fueron las causas generalmente que incrementaron la preocupación por bioseguridad? Ustedes deben haber escuchado hablar seguramente de Jon Snow, no es el de Game of Thrones, ¿sí? Es el padre de la epidemiología, ¿sí? Que estudió, fue el primer autodidacta, vengamos a decir, que hizo un estudio demográfico y estadístico de una situación que fueron las epidemias de cólera en Londres, ¿sí? En donde determinó que evidentemente era el agua el que diseminaba la enfermedad. No sé si lo vieron en metodología de la investigación a eso. Cuando yo estaba en la materia, esa parte la daba. Y las epidemias de cólera, obviamente, a nivel mundial, ¿sí? Hicieron hincapié en esto, la pandemia de SIDA, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Esto en los años 80, como dijimos hoy, ¿sí? Y generalmente, ¿sí? Un tipo de legislación sobre generar normas para poder prevenir accidentes sobre agentes infecciosos, ¿sí? Y obviamente estudiar también los casos de infección intrahospitalaria, ¿sí? Pregunta. La infección intrahospitalaria se da por qué tipo de microorganismos, normalmente. ¿Cuáles son los más comunes? bacterias. Bacterias, ¿sí? ¿Y por qué se da? ¿Qué características tienen estas bacterias? ¿Son Una resistentes? resistencia a antibióticos. Son resistentes, ¿sí? Y además
generalmente, ¿sí? Ya tenemos la idea, ¿sí? Que no son, digamos, no se puede llevar a cero, ¿sí? El concepto de infección intrahospitalaria. Siempre vamos a tener un riesgo de infección intrahospitalaria. Es muy difícil poder llevarlo a cero, ¿está claro? Por eso generalmente el laboratorio de microbiología estudia, ¿sí? Muchos de los materiales que se utilizan en quirófano, como por ejemplo los hilos de sutura, ¿sí? Mascarillas, muchas cosas que se utilizan en quirófano, generalmente se hace, ¿sí? Un cultivo de ese material para poder determinar si se pueden hisopar superficies, etc. ¿no? Pero la idea es llevarla, digamos, a un número lo más bajo posible, ¿sí? Fíjense el número estimado de casos en el 2001 de HIV, ¿sí? Hoy en día yo creo que se dejó de hablar del virus del HIV. Eso no implica que haya disminuido el número de casos a nivel mundial. Se dejó de hablar mucho, en el escenario obviamente hay otros organismos en el tapete que tienen mayor prevalencia, ¿sí? Y bueno, pero la infección por HIV sigue su curso, ¿sí? Y hasta ahora no se ha encontrado ningún mecanismo para poder evitar la infección por HIV, ¿sí? Se lo puede, sí, tratar al paciente con un cóctel que generalmente lo que hace es frenar el desarrollo de las proteínas, ¿sí? Fundamentalmente la transcriptasa reversa, la integrasa, ¿sí? Y las proteasas que utiliza el virus para la infección, ¿sí? Pero no es una infección que se haya olvidado como, por ejemplo, la viruela. Prevención, obviamente, y esto está hoy en el manual, en el último de la OMS, ¿sí? Mucho más eficaz, ¿sí? Y generalmente tratar de disminuir los costos, ¿sí? Fundamentalmente, no el costo del uso de materiales, sino el costo de tratar la enfermedad después, ¿sí? Generalmente el lavado de manos, la utilización de guantes, ¿sí? La utilización de ambo, delantal, guardapolvo, todo esto evita fundamentalmente no solo el desarrollo de cuadros infecciosos, sino también la diseminación, ¿sí? Esto es un consejo que yo les doy. Si ustedes utilizan el guardapolvo en el laboratorio, ¿sí? A la hora de llevarlo a su casa, llévenlo y lávenlo enseguida. O sea, no salgan con el guardapolvo a la calle. Eso, bueno, es costumbre y es una mala costumbre esa, ¿sí? La utilización, bueno, el tema de barbijos hoy en día está mucho más digamos, en boga por justamente este cuadro patogénico que hemos tenido, ¿sí? Pero el uso de barbijos no es una cosa actual, ¿sí? Habría que haber usado barbijos hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, y anteojos o antiparras, ¿sí? Para los que utilizan lentes, ya es una protección, ¿sí? Y si no, el uso de antiparras, ¿sí? Antiparras que generalmente protegen la conjuntiva de esto que son los aerosoles, ¿sí? Y dentro de la utilización, siempre tenemos mejores materiales que otros, siempre, siempre. El tema de iconos, esto es muy importante en los laboratorios, ¿sí? Cuando a veces aparecen estos iconos, que ahora los vemos mucho más seguidos, ¿sí? Por ejemplo, la utilización de gafas o guantes, el lavado de manos, el lavado correcto de manos. Acá está lo de no pipetear con la boca, utilizar pipetas automáticas. Los iconos que están generalmente, bueno, hoy en día cambió mucho el sistema de iconos de los reactivos químicos que se utilizan. Ya hace rato que cambió y se utilizan versiones nuevas, ¿sí? Y es obligatorio. Ustedes saben que antiguamente, ya hace unos años, que ya no es más Cedronar, ahora es Rempre, ¿sí? Este organismo que justamente vigila la ruta de la efedrina, ¿no? Porque son todos materiales que se pueden utilizar para la síntesis de drogas digamos, de síntesis química, ¿sí? Como las metanfetaminas, por ejemplo, ¿tá? El éxtasis, etc. Entonces, generalmente hoy los reactivos ya vienen con este tipo de logos, que ya vienen marcados, y generalmente son de utilización
propia de los laboratorios, donde tienen que estar anotados, inscriptos en el REMPRE, y el REMPRE recién los utiliza para poder, habilita, perdón, para poder adquirir este material en las químicas, generalmente de la región o por envío, ¿está claro? No es fácil comprar hoy, por ejemplo, metanol. Si van ustedes a Química Cubo, no les van a vender metanol, ¿sí? Ni ácido sulfúrico, ni nítrico, ni clorhídrico, ¿sí? Ni permanganato de potasio. Todas esas sustancias están muy vigiladas y muy controladas. Aerosoles, lo que dijimos hoy. ¿Cuándo se puede generar aerosol? Pipeteo, porque uno pipetea con la boca, no hay que hacerlo. Centrifugación, generalmente por la rotura, ¿sí?, de tubos o capilares dentro de la centrífuga. Cuando se agitan los tubos, ¿sí? Hoy en día no se utiliza mucho esto. Antes sí, porque se trabajaba de forma manual. Por ejemplo, para hacer triglicéridos había que hacer una extracción con solvente, entonces uno agitaba el material dentro del tubo, tapado obviamente, ¿sí? Pero bueno, hoy en día prácticamente esto no se hace. Homogeneización, cuando hablábamos hoy de los hemogramas, ¿sí? Lo que dije yo, la incineración de las ansas, ¿sí? El muestreo con agujas y jeringas, ¿sí? Todo lo que son fugas de fluidos, por eso generalmente las bolsas tienen que después ser almacenadas en contenedores apropiados para poder ser descartados y después ser eliminados, ¿sí? Y el derrame obviamente de cualquier material biológico, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, no sé, se les rompe un tubo arriba de una mesada, hay que decontaminar todo con una solución de hipoclorito de sodio y después, bueno, obviamente, limpiar toda la mesada con alcohol. En el caso de las mesadas de bacteriología se pueden flamear perfectamente con etanol, no hay ningún problema, ¿sí? Con poca cantidad, obviamente, pero se puede hacer. No escucho. ¿Querías preguntar algo, Jimena? Bien. Como precauciones generales, bueno, no comer, no beber, bueno, no fumar, ya eso queda descartado porque hoy en ambientes cerrados sin ninguno se puede fumar, ¿sí? Generalmente también el acceso tiene que estar restringido en áreas que son peligrosas, ¿sí? Por ejemplo, donde se hace, no sé, que sea una PCR, por ejemplo, una reacción en cadena de la polimerasa, ustedes saben que esa terminación tiene generalmente una parte donde se hace la extracción de la muestra del ácido nucleico y otra parte en donde se hace la amplificación. Entonces generalmente ahí hay que tener mucho cuidado de no contaminar la muestra, ¿sí? Y generalmente también pueden ser muestras peligrosas, pueden ser muestras con HIV, ¿sí? Bueno, el lavado de manos, obviamente, siempre eso tiene que ser prioritario antes de operar y después de operar, ¿sí? Guantes, barbijos, antiparras, etcétera, ¿sí? La higiene a nivel ambiental, como dije recién, y todo el descarte de material biológico, ¿sí? Que tiene que estar descartado en bolsas que tienen un color especial. ¿Cuáles son las bolsas que se utilizan para material biológico? ¿De qué color? Rojas. Rojo. Rojas, ¿está claro? Rojas, ¿sí? ¿Sí? Nosotros a veces en el hospital nos ha pasado accidentes con personal de limpieza, porque hay gente que ha descartado las agujas con el capuchón, no importa, adentro de una bolsa de residuos, ¿sí? Negra, común. Pero muchas veces por la manipulación, tan mal encapsulada, se abrió y quedó la aguja, fue a tomar la bolsa y se lastimó con la aguja que estaba dentro de la bolsa de residuos. Entonces, esas cosas hay que evitarlas, ¿sí? Las agujas se descartan en descartadores de agujas, ¿sí? Las jeringas se descartan luego de haber sido decontaminadas con una solución de hipoclorito en material correspondiente, material de color rojo, ¿sí? No importa que la jeringa no tenga sangre, porque un resto de sangre va a tener, siempre. Como precaución general, gestión adecuada de residuos. Esto generalmente hay empresas, como les dije hoy, que se encargan de hacer el proceso final de decontaminación y destrucción de material, incineración de material generalmente, ¿sí? Obviamente evitar el contacto con heridas, esto es fundamental, chicos. Esto es fundamental, ¿sí? Porque generalmente las heridas son lugares en donde el tejido, al no estar cicatrizado, queda expuesto a la acción microbiana, ¿sí? Y ahí puede penetrar cualquier patógeno, ¿sí? ¿Cuál puede ser un patógeno
a nivel cutáneo que pueda ser peligroso, que traiga infecciones cutáneas y que esté en el ambiente. ¿Cuál puede ser? Estafilo, ¿no? Staphylococcus aureus. ¿Sí? Es muy importante, porque generalmente es una bacteria que está diseminada en el ambiente. Hay muchas personas que puedan ser portadores asintomáticos, ¿sí? Por eso a veces tenemos intoxicaciones alimentarias, porque los portadores los llevan a los alimentos y desde ahí, generalmente, ¿sí? Si el alimento se deja un tiempo a una determinada temperatura, ¿sí? Este microorganismo se multiplica, genera una toxina, y uno por más que después, ¿sí? Caliente el alimento, la toxina quedó, es termoestable y surge un brote por intoxicación. ¿Tá? Y a nivel cutáneo es muy importante, es muy importante. Es como cuando uno dice, a ver, si yo digo el ejemplo de Escherichia coli, ¿dónde generalmente lo puedo ver? ¿En qué cuadro? En el síndrome urémico. Infección urinaria, ¿no? Algo más benigno. Estamos hablando de cuadros Infección generales. urinaria. Infección urinaria. Sí, casi el 90% de lesiones son por Escherichia coli. ¿Tá? Esto puede ser Klebsiella, etcétera. Pero la mayoría son por Escherichia coli. Y cuando uno habla de infecciones cutáneas, la mayoría pueden ser por Staphylococcus aureus. Sí, en el caso de gente que está internada, ¿cuál es el otro patógeno que generalmente puede causar infecciones nosocomiales? A veces en sondas puede aparecer. Pacientes que utilizan sondas, por ejemplo, nasogástricas, sondas uretrales, durante un tiempo prolongado, y este microorganismo puede aparecer también como un contaminante de infección intrahospitalaria. Es muy común que esté en el agua. Pseudomonas. Una pseudomonas aeruginosa. ¿Tá? Entonces, con estos casos hay que tener mucho cuidado, porque uno trabaja con material y con pacientes que tienen, ¿sí? Cuadros infecciosos. Entonces, uno no se los tiene que llevar, ¿sí? Uno los tiene que portar, ¿sí? Porque una vez puede ser inmune. Generalmente nosotros tenemos un sistema inmune que aprende el adaptativo, ¿no? Entonces, generalmente, por ejemplo, un síndrome urémico hemolytítico, como dijeron recién, ¿en qué rango etario se va a dar? Sí, los nenes sobre todo. En chicos Menores de menores, 5 años. generalmente de 5 años, generalmente, ¿sí? ¿En un adulto se va a dar? No. No. ¿Está? No le va a pasar nada. Pero en cambio en un niño menor de 5 años, sí. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ustedes se llevan eso ¿sí? Desde el hospital a su casa, tienen chicos, tienen un menor. ¿Sí? ¿Qué se hace generalmente con... ¿Qué recomiendan los pediatras en los niños, por ejemplo, los recién nacidos? ¿Qué se recomienda generalmente? ¿Qué se le dice a los padres? Que durante el primer mes de vida, ¿qué tienen que hacer? Aproximadamente. Porque ¿qué pasa con el sistema inmune al principio de nuestra vida, después de nacer? Porque tenemos uno innato, pero el adaptativo, ¿cuándo empieza? A pesar de que ya se conoce que hay una memoria, ¿sí? Que se transmite a nivel genético, ¿sí? Dentro de los genes que forman las inmunoglobulinas fundamentalmente. Pero ¿qué pasa antes del mes de vida? ¿Por qué se le dice a la madre que tiene que darle el calostro, ¿sí? Que no tiene ningún alimento, y después, ¿sí? Que la lactancia es muy importante? Va como madurando, va como adquiriendo. O sea, va generando un sistema adaptativo, ¿sí? Pero la IgA secretora a nivel intestinal todavía no se secreta, ¿sí? Por eso el calostro, que es muy rico en IgA secretora, ¿sí? De la madre, y anticuerpos que le va a proveer la madre durante la lactancia, son muy importantes para generalmente prevenirlo. Durante el primer mes, el chico tiene que estar, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? No con personas que estén enfermas, ¿sí? Porque su sistema inmune todavía recién está empezando a madurar. ¿Está claro esto? ¿Sí? Bien. Precaución, obviamente, con elementos cortopunzantes, ya sea agujas,
tubos que se han roto, mucho cuidado con esto. Es muy común que todavía en los laboratorios se trabaje con tubos de centrífuga, ¿sí? No en todos los laboratorios se utilizan contenedores descartables. Entonces, se extrae la sangre y se coloca en un tubo de centrífuga, sin anticoagulante. Se deja en un tubo a baño María, se hace la retracción del coágulo, se centrifuga y ese tubo se utiliza, ¿sí? Y el tubo se puede caer al piso, se puede romper en una mesada, y hay que tener cuidado cómo decontaminar toda la superficie, ¿sí? Siempre recuerden, hipoclorito de sodio, utilizar guantes, ¿está claro? ¿Sí? El descarte de cortopunzante, como les dije hoy, en descartadores especializados y obviamente evitar los aerosoles lo mejor que se pueda. Bien, y llegamos a, yo creo, uno de los centros de este tema, el riesgo biológico, ¿sí? Primero, ¿qué es riesgo? ¿Sí? Porque, fíjense, cuando nosotros estamos expuestos a material biológico, podemos tener el riesgo de enfermarnos. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, ¿de qué va a depender esto? De dos cosas. Una es la frecuencia con el cual hagamos ese acto, por ejemplo, un pinchazo de aguja en la mano, ¿sí? Y la otra es la posibilidad de daño. Así se puede, la forma más fácil. A ver, yo en una época daba en lo que es, antiguamente era seguridad de higiene, ¿sí? Hoy se trabaja más con el tema de las ART, ¿sí? Y se trabaja más con una asignatura que es CIMAT, ¿sí? Que tiene que ver más con el tema de los siniestros y los accidentes de trabajo, ¿sí? La seguridad, ¿sí? En el trabajo, ¿sí? Y esto hace de que cuando uno quiere evaluar el riesgo, tenga que tener en cuenta estas dos cosas. Una, la frecuencia con la cual se produce la acción, y la otra, el daño que puede causar. Un ejemplo que yo doy siempre, ¿sí? Que no tiene nada que ver con esto, pero para que lo puedan entender, es, a ver, si yo, primero, ¿qué son las ART? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es una ART? Vamos, chicos, tiene que ser, ustedes tienen RT, sí, tienen RT. Están trabajando en algún lado, están yendo a prácticas, tienen RT. Y aseguradoras. Aseguradora de riesgo laboral o de trabajo. Eso es una ART, que depende de una compañía de seguros. Es decir, es una de las subsidiarias de una compañía de seguros. ¿Está claro esto? La caja, federación, patronal, cualquiera tiene una división de ART. Provincia ART, por ejemplo, ¿está? De Provincia Seguros. Todas las aseguradoras, o casi todas, tienen una división de ART. Es más, si ustedes tienen Mi Argentina, ¿alguno de ustedes tienen la aplicación Mi Argentina? Sí. Bueno, Sí, si la tienen, fíjense que está el carnet de RT ahí adentro. En mis documentos está el carnet de RT. ¿Está? Y lo tienen que tener, porque hay un 0800. Si les pasa algo, tienen que hacer la denuncia del accidente. ¿Está? Porque eso hace de que se conozca la frecuencia. ¿Qué era la frecuencia en estadística? El número de veces que ocurre un evento, ¿no? Si yo no denuncio, la frecuencia es falsa o está falseada. ¿Está claro? Entonces, Sí. las ART se basan en eso y en la posibilidad de daño para cobrarle una prima, es decir, una cantidad a la empresa que va a asegurar a sus empleados. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense este ejemplo. Supongamos que yo tengo una empresa de ómnibus local y un primo mío tiene una empresa de ómnibus de larga distancia. ¿Cuál va a abonar una mayor prima? ¿Qué les parece? Por empleado. ¿Cuál va a pagar más?
O sea que el costo del seguro va a ser más alto. Porque la RT la paga el empleador, no la paga el empleado, nunca. ¿Cuál va a pagar más? ¿Cuál la prima va a ser más alta? El chofer, porque los dos son choferes, la acción es la misma. Conducen un colectivo, pero ¿cuál va a ser mayor? ¿El de larga distancia o el local? ¿El de larga distancia? El de larga Porque anda distancia. más velocidad, o sea, tiene más riesgo. Tiene más riesgo, está en ruta. ¿Sí? O sea, a ver, el daño de una colisión en una ruta a 80, 90 kilómetros por hora no es el mismo que en una ciudad a 30 o a 20 o a 40. ¿Se entiende la diferencia? ¿Está claro? Esto es importante. Sí. Y recuerden que siempre lo que es ART lo abona el empleador, salvo que ustedes, ojo, el día de mañana digan, bueno, a ver, no tengo trabajo, pero no quiero perder la práctica. Tengo un contacto en el IGA, en el hospital materno, etcétera, donde me dejan ir a practicar, pero me van a pedir que yo me pague mi propia ART, porque no soy empleado, voy a hacer una práctica. En el caso de la universidad se las abona a ustedes como alumnos para que puedan ir a practicar a los laboratorios. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, sí, Esto sí. es muy importante. Ustedes donde trabajen, así trabajen un mes, dos, lo que sea, tienen que tener ART. Sí o sí. Tienen que tener declarada la ART. ¿Por qué? Porque justamente es una obligación del empleador y un derecho del empleado. ¿Está? Entonces, por eso, para poder calcular el riesgo, tengo que tener estas dos cosas. Y es muy importante la denuncia del accidente. Muy importante. Porque, a ver, esto es como en epidemiología, chicos. Si el médico no denuncia los casos que va teniendo de una determinada enfermedad, ¿sí? Los organismos que generalmente son regionales, como el INE, no puede recabar la información de los distintos lugares de salud y poder hacer las curvas o corredores epidemiológicos para determinar en qué momento se va a dar el pico máximo, por ejemplo, de gripe estacional. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, ahí puede tener como consecuencia la infección de una persona expuesta con manifestaciones de la enfermedad o sin ellas, caso de salmonela o de shigella, por ejemplo. ¿Está? Que a veces podemos tener portadores asintomáticos. Estafilococo aureus también, fosas nasales, ¿sí? Puede estar. Hay portadores que hay que generalmente hisopar para ver cuando hay un brote si puede haber alguien que lleve eso a los alimentos. ¿Está? Y lo que está abajo es regla de oro, gold standard. Todo material biológico debe ser como peligroso. Yo les comentaba, y después me quedé con el título, que en una época en el hospital recibíamos las órdenes médicas del piso donde decía BSM, bioseguridad médica, porque era un paciente con HIV, mal hecho. No tiene que existir eso. Toda muestra tiene que ser tratada de la misma manera, como potencialmente peligrosa. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con muchas de las patologías? ¿Qué es lo que tenemos antes del diagnóstico? ¿Un periodo de qué? Periodo de ventana. Periodo de ventana. Donde la sensibilidad metodológica no es eficiente para poder determinar que ese paciente está enfermo o no. ¿Está claro? ¿Sí? Porque a veces puede pasar que si yo, por ejemplo, me pincho con una aguja, sé de quién es la sangre. Y a esa muestra se le hace la serología. Pero si, por ejemplo, me pinché y la aguja estaba tirada ahí arriba y no sé de quién es, como en el caso de las bolsas que les dije hoy, no sé la fuente. Entonces, no puedo saber si el paciente estaba infectado o no.
Dos cositas, biocontención y bioprotección. Fíjense, biocontención, medidas utilizadas para evitar la salida de enfermedades infecciosas, que generalmente esto va a depender de lo que vimos hoy, del nivel de bioseguridad que tenga, ¿sí?, el patógeno de interés y el laboratorio que lo maneje en ese caso. Y bioprotección, conjunto de medidas y tener que reducir el riesgo de pérdida, robo, es decir, va a disminuir generalmente el riesgo de exposición y de accidente, porque el riesgo va de la mano con el accidente, ¿sí? Entonces, para que haya riesgo, y un riesgo elevado, es porque evidentemente no hay buenas medidas de prevención. Ahí tienen lo que les decía hoy, los tipos de bolsas y descartadores, que son muy importantes, porque justamente el material que ya fue ingresado dentro de un descartador ya no nos puede lastimar. La labor preventiva, como les dije hoy, tiene que ser a nivel colectivo. Si no informamos el accidente, si no hacemos campañas, ¿sí?, de prevención, en donde se discuta generalmente en un paneo general, ¿sí?, de todos los actores del laboratorio, cuáles fueron los posibles inconvenientes que hubo en determinado tiempo para poder tomar acciones preventivas. El ciclo de Deming que yo les expliqué el cuatrimestre pasado. Siempre es importante, fíjense, quién se accidenta, dónde se accidenta y cuándo se accidenta. Por eso momento, lugar y persona. Esto es muy importante, porque de esa forma uno puede, ¿sí?, minimizar, ¿sí?, la posibilidad de un accidente. Y bueno, y lo último, bioseguridad es prevención. Fíjense estas palabras, por mucho tiempo hacemos el viejo refrán que dice que prevenir es mejor que curar. Dice, ojalá que las preguntas digan cuál es el tratamiento, cuáles son las causas, y si es evitable, entonces, ¿por qué no se evitó? De John Riley. Del virus SARS, ¿sí? Este es, bueno, evidentemente lo que tenemos hoy en día, ¿sí?, generalmente en nuestro escenario, pero recuerden que no es el único, no es el único, ¿sí? Y bueno, y evidentemente ha sido menos riesgosa la patología. ¿Por qué? Porque las mutaciones hicieron que el virus disminuya su virulencia. Que esta variante generalmente no causa fibrosis pulmonar, etcétera, salvo en algunos casos, ¿no? Pero, ¿por qué esta variante es menos agresiva que las otras? ¿Qué les parece? ¿Qué pueden opinar de esto? ¿Vieron virología ustedes, no? ¿Qué es lo que ocurre generalmente con los virus cuando mutan dentro de un organismo? Que es lo mismo que ocurre cuando uno hace una vacuna, ¿no? ¿Qué van perdiendo? Se pierden esa virulencia como para que puedan coexistir con el hospedador. Exactamente. Van perdiendo capacidad infectiva, ¿sí? Entonces son menos virulentos, son menos agresivos. Recuerden, cuando uno dice patógeno, yo siempre lo aclaro esto. Cuando uno dice patógeno, ¿sí?, es una clasificación cualitativa. ¿Es patógeno o es aprófito? ¿Enferma o no? ¿Sí? Ahora, cuando digo virulencia, es el aspecto cuantitativo, ¿sí? Hay cepas de bacterianas, por ejemplo, ¿sí?, que son más patógenas que otras, ¿sí? Son más agresivas. ¿Estamos? Hasta acá. ¿Preguntas? De lo que sea. No, ¿Seguro? ¿Nada? ¿Nada? ¿Ninguna inquietud que les haya quedado? ¿No? Bueno, yo la semana que viene no creo que esté, ¿sí? La otra sí. Viajo el jueves, si Dios quiere, a Córdoba a competir, y bueno, ya la otra semana sí ya estoy acá. ¿Sí? Así que bueno. ¿Están haciendo práctica ya? Sí. ¿Ninguno? ¿Ninguno? Todavía no No, arrancamos algunos. el mes que El viene. otro mes. Está bien. Bueno. Vayan tomando estas cosas en consideración, ¿sí? Vayan anotando, vayan viendo generalmente el comportamiento del personal de laboratorio. Todo eso es muy importante, ¿sí? Hay un dicho que dice cada maestrito con su librito, ¿no? Y en cada laboratorio van a haber ocasiones y situaciones totalmente y diametralmente opuestas, ¿sí? Pero uno tiene que tener un concepto y un criterio propio, y ustedes ya como futuros profesionales se lo tienen que formar. Eso es muy importante. Formando ese criterio,
En este caso, por ejemplo, ¿sí? Uno puede minimizar la posibilidad de daño. Por eso siempre es importante que utilicen guantes, que si van a trabajar con bacteriología utilicen antiparras, o si están centrifugando lo mismo. Hay cosas que a veces pueden ser peligrosas, y uno a veces no las tiene en cuenta, o supone que no lo son, pero sí lo son. ¿Sí? Cualquier muestra, cualquiera tiene que ser tomada como una muestra potencialmente peligrosa. Entonces los patógenos están, y tenemos que cuidarnos. Y como actores de un servicio, fíjense que ustedes cuando entren a trabajar, van a entrar con una condición que son trabajadores con riesgo laboral directamente. Por eso generalmente trabajan la mitad del tiempo, se jubilan con menos edad, etcétera, ¿sí? Porque es un trabajo insalubre, pero no es insalubre por el trabajo en sí, es insalubre porque están trabajando con material y con personas que están enfermas, ¿sí? Y con la cual ustedes se pueden enfermar o llevar a sus casas el patógeno en sí. Por eso les digo, siempre cuidado, ¿sí? Todo lo que utilizan como guardapolvos, delantales, ambos, etcétera, en el lugar de trabajo. ¿Sí? Pero bueno, son recomendaciones que uno les da. Después, bueno, cada uno después va haciendo su camino al andar, ¿no? Como dice Serrat. Pero bueno. Bueno, nos vemos la semana que viene. No, la otra. Conmigo la otra es bien seguro, ¿sí? Voy a tratar de, no sé, con Andrea quedamos en darles una clase de extracción de sangre, no sé si les habló algo de eso, que esa Sí, va a había ser dicho. práctica, va a ser en Tiene un la práctico. facultad, sí, esa va a ser en la facultad. Así que puede ser que la otra semana, si quedamos con Andrea, por ahí tengamos esa si vamos los dos, ¿sí? Y bueno, y les doy un poco de lo que yo pude aprender en el materno. Bueno. Cuando tenga el link de la clase, se lo paso a Andrea o se lo subo a... Hoy no sé cómo hicieron para entrar al final. ¿De qué Andrea mandó mail? un mail, creo. Ah, Andrea, bueno, yo le mando el link a Andrea y yo se lo paso a ustedes. Es más fácil. ¿Sí? Hacemos así. Bueno, Dale. buen fin de semana. Nos vemos. Chao. Chao, profe, Igualmente. éxito. Chau, chau. Adiós.